Y por eso nosotros vivimos, hermanos. Aunque estemos pasando dificultades, como dijo mi hermano, problemas, enfermedades, pero el poder de Dios está con nosotros. ¿Y cómo sabemos que el poder de Dios está con nosotros? Cuando le obedecemos. Estamos con la seguridad, con la certeza de que Él está con nosotros. Porque estamos conociéndolo y obedeciéndolo cada día, hermanos. Vamos a estar compartiendo un mensaje, y este mensaje lo he titulado que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, dijo Pablo, y lo digo yo también, soy ese pecador, de los cuales yo soy el primero. ¿Cuántos son pecadores salvados? ¿Cuántos somos pecadores arrepentidos? ¿Cuántos somos pecadores lavados con la sangre de Jesucristo? Vamos a estar, hermanos, leyendo, y quiero que vaya allí conmigo, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 al 17. Estaremos leyéndolo para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Y Dios bendiga a los hermanos, amigos que se conectan de cualquier parte del mundo. Esperamos que esta palabra también, así como nos ha hablado y así como nos seguirá hablando a nosotros, también a ellos. ¿Estamos ahí todos? Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, por ejemplo, para el ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. Bendito sea nuestro Padre Celestial por darnos esta palabra, hermanos. Aquí podemos ver el apóstol Pablo hablando de que él había sido alcanzado por la gracia del Señor. Cuando nosotros, hermanos, cuando ya usted y yo hemos recibido la gracia, hemos sido recibidos y hemos alcanzado la misericordia y la gracia de Dios, hermanos, aquí podemos ver lo que Pablo está diciendo. Antes de ser, dice, blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Antes nosotros, hermanos, de haber sido mentirosos, de haber sido adúlteros, fornicarios, idólatras, hechiceros, de todo, hermano. No sé cuál sea la situación suya, pero en mi caso, hermano, fui alcanzado
del adulterio, de la fornicación, de la mentira. Y creo que, hermanos, de la mentira casi todos estuvimos en ese lugar. De la mentira. Entonces Pablo está diciendo, hermanos, que él fue recibido a misericordia. Pero la gracia de nuestro Señor, dice, fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna, dice, de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice, yo soy el primero. Hermanos, cuando nosotros hemos recibido esa gracia, cuando nosotros hemos sido recibidos a misericordia, entonces nosotros ya no vamos a andar como anduvimos antes. Por eso Él está poniéndose como ejemplo, hermanos, de lo que fue y de lo que es ahora. Pablo está poniéndose Él como ejemplo de que cuando Él no había recibido la gracia, no había recibido misericordia, era blasfemo, perseguidor, mentiroso o de lo que sea, hermanos. Amén. Cuando él todavía, hermanos, estaba perdido en sus delitos y en sus pecados, él, hermano, seguía la vida que él quería seguir. Pero cuando él recibió, hermanos, esa gracia de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, dice que fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar, dice, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo. ¿De qué? Ejemplo a los que habrían de creer. Cuando nosotros hemos recibido esa gracia y hemos recibido esa misericordia, hermanos, debemos de ser ejemplos. Ejemplo de que usted ha recibido salvación, de que usted ha recibido vida eterna, hermano. Ejemplo. Ejemplo de los creyentes, que se comporte, hermano, como un hijo verdadero, si usted confiesa que es hijo verdadero. Que se comporte a la estatura, a la altura de lo que usted está profesando, hermano. El comportamiento suyo tiene que ser a la altura de lo que usted dice ser. Su comportamiento, el comportamiento del apóstol Pablo, podemos verlo, hermano, después de que él es alcanzado misericordia. Después, hermano, de que él es un perseguidor, ahora ya no es un perseguidor, sino que ahora es una persona que lleva el evangelio, que lleva la gracia de Cristo a los pecadores, hermano. Amén. Después de que él ha recibido, pero nadie puede dar lo que no ha recibido. Nadie puede llevar, hermano, lo que todavía no ha recibido. Pablo no podía llevar la gracia sin antes haber sido recibido, hermano. Sin antes haber sido salvado. Yo no puedo traer la salvación, hermano, a la vida del que está perdido sin antes yo ser salvo, hermano. Por eso aquí tenemos este gran ejemplo, hermanos, donde dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para el ejemplo de los que habrían de creer en ¿quién? En Él, para vida eterna. Hermanos, si nosotros profesamos ser hijos de Dios, ser salvos, hermanos, esa salvación tiene que reflejarse en su vida. Esa salvación tiene que reflejarse en mi vida, hermanos. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Estoy viviendo como el mundo o estoy viviendo como un heredero de la patria celestial? Gloria a Dios. ¿Cómo estoy viviendo, hermanos? ¿Mi profesión es falsa o mi profesión es verdadera? ¿Cómo está mi profesión? ¿O soy de aquellos que dice Timoteo, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos?
Profesan ser de la patria celestial, pero siguen viviendo en Egipto. Siguen viviendo en el mundo todavía, hermanos. Profesan estar esperando un Salvador, pero su vida no refleja la esperanza que hay en ellos, hermano. Alguien que está esperando a alguien está preparado, hermano. Alguien que está esperando a alguien se mantiene arreglado, hermano. Se mantiene, hermanos, limpio. Si estamos esperándolo. Muchos profesan estar esperando a Cristo, ¿sí o no? Dicen, estamos esperando la venida de Cristo. ¿Pero para qué? Para vergüenza de ellos. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? Nuestra profesión la estamos llevando también con nuestra acción. ¿Cómo estamos accionando? Por eso Pablo está poniéndose él como ejemplo. Dice que para que toda su clemencia, para ejemplo, dice, de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por eso él dice, se pone como ejemplo de llevar la palabra, de soportar, hermanos, persecuciones, de soportar todo, hermanos. ¿Por qué? Porque él ya no vive para sí. Ya no vive para él mismo, sino que vive para aquel que le dio de su gracia y que le dio salvación y vida eterna. Ya no vive para él, sino que vive para Cristo. Usted y yo, si estamos, hermanos, profesamos tener a Cristo, profesamos ser cristianos, debemos de entregarnos a Él. Gloria a Dios, aleluya. Y así poder decir, no con la boca, sino con nuestros hechos: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aleluya, amén. Pablo lo podía decir, ¿sí o no? Él lo podía decir porque él lo vivía, hermanos. Él caminaba de acuerdo a lo que él profesaba. Él profesaba, hermanos, que era del reino celestial. Decía, ya no quisiera estar en esta tierra, pero me es necesario. ¿Por qué? Porque tengo que llevar la palabra. Quisiera estar frente al Señor, dice, pero no, todavía tengo que estar aquí. Si usted vive en esta tierra, pero usted no pertenece a esta tierra, hermanos, usted tiene que vivir como que no perteneciera a este mundo, como peregrino, como una persona, hermanos, que está esperando a Jesucristo. Y todos los días lo esperamos. Tenemos que vivir como que si en verdad estamos esperando. Cuando usted está esperando una visita, ¿verdad? Usted mantiene limpio porque no sabe a qué hora va a llegar esa visita. Y así, hermanos, cuando Cristo venga, Él no va a avisar. Él no va a avisar a qué horas, a qué día, hermanos. ¿Y cómo está su vida? ¿Cómo lo encontrará? ¿Cómo lo va a encontrar a usted? Porque el día de Cristo se acerca, hermanos. La venida de Cristo se acerca. Por eso nosotros debemos de andar, hermanos, como de hijos de día, como hijos de luz, no como hijos de tinieblas, hermanos. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya ilumina en nuestros corazones. La luz verdadera ya ha llegado porque la hemos recibido, porque esa gracia, hermanos, está en nosotros. Porque la gracia ha sido predicada a nosotros y hemos recibido esa gracia. Hemos recibido ese don inmerecido que es esa salvación y esa vida eterna, hermanos. Aleluya. Bendito sea el Creador. Si usted, hermano, y yo ya hemos recibido esa gracia, tiene esa salvación tan grande. Tenemos esa salvación tan grande, hermanos. ¿Le estamos obedeciendo? ¿Estamos obedeciendo a aquel que nos ha regalado ese regalo? ¿Por qué? ¿Cómo se refleja el que es salvo? Por sus frutos. Y usted no hace lo que hace porque usted va a ganarse la salvación por lo que hace. Usted lo hace porque usted vive la salvación. Porque vive una salvación que ha recibido. Nadie puede cuidar lo que no tiene. Nadie puede cuidar una salvación tan grande si todavía no la ha recibido, hermanos. Nadie puede dar frutos dignos de arrepentimiento si todavía no se ha arrepentido. Amén. Nadie puede hacer algo que todavía, hermanos, no ha recibido. Cristo viene pronto y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no viene por cuatro paredes. Él viene por su iglesia, por su cuerpo, por sus miembros, que somos cada uno de los que hemos creído, de los que le hemos recibido, de los que le obedecemos. Como dice la palabra, de los que le obedecen. ¿Por qué le obedecen? Porque Él es la cabeza y la cabeza domina el cuerpo, hermano. Por eso le obedecemos.
Amén. Porque Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos su cuerpo. Y donde va la cabeza, allí tiene que ir el cuerpo, hermano. Amén, aleluya. Allí tiene que marchar el cuerpo también, porque la cabeza no se puede ir sin el cuerpo. Cristo, hermanos, murió por usted y por mí. Si usted lo ha creído, si usted lo ha recibido, viva como que en verdad le ha recibido. Viva como es digno del evangelio. Viva como es digno, como la palabra del Señor nos manda a vivir. Gloria a Jesús, amén. Ya no vivan, dice, en glotonería. Ya no vivan en borrachera. Ya no vivan en adulterio. Ya no vivan en fornicaciones. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto al pecado. Y el pecado no se enseñoreará más de ustedes. Aleluya. El pecado no tiene potestad en ustedes. Porque Cristo es más poderoso y venció en la cruz del Calvario, hermanos. Aleluya, amén. Por eso, hermanos, nosotros debemos despojarnos. Debemos despojarnos, dice, como dice Colosenses, despójense, quítense todo el viejo hombre que estaba viciado con los malos deseos de este mundo, hermanos. Y el mundo pasa y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre de Dios, hermanos. Vamos a leer un pasaje allí, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 9 al 13. Segunda de Timoteo capítulo 2, 9 al 13 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, pero el cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, en amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aquí podemos ver, hermanos, primera 12, 1, 12, 9 al 13. Quien nos salvó, dice, ¿por qué? Y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Hermanos, Él nos ha salvado no por lo que nosotros hayamos hecho, no por lo que usted ha hecho, hermano, sino por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y si usted le ha creído, usted se va a apartar. Bendito sea Dios. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo 1, 9, perdón. 1, 9 al 13, lo leen. Gloria a Dios. Dice que Él nos salvó, hermanos. Que nos salvó, dice, y nos llamó con llamamiento santo. El llamamiento es a buscar la santidad, a buscar, hermanos, a llegar a esa medida de ese varón perfecto. Aquí no hay excusas, hermanos, porque Él nos ha dejado las herramientas necesarias para que nosotros podamos avanzar en este camino. Él ha dejado las herramientas, Él pone las reglas. ¿Por qué? Porque Él sabe. Y Él pone, dice, no pone más cargas, más de las que nosotros podamos llevar. Él no nos va a poner cargas que nosotros no podamos. Él no va a ser como los fariseos que ponían cargas al pueblo, hermanos, cuando ni ellos mismos las querían mover con un dedo, ¿verdad? Él no es así, hermano. Él dice que tomad mi yugo, que mi carga es ligera. Apártense del yugo de esclavitud del pecado. Apártese del pecado, porque el pecado, hermanos, puede gozarse ahora, pero déjeme decirle que ese pecado lo lleva a una muerte eterna, a una muerte segura, a una muerte, hermano, donde no podrá salir de allí. El pecado, hermanos,
Si usted tiene a Cristo, usted ha sido libertado y usted tiene el poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque con Cristo somos más que vencedores. El pecado no se enseñoreará de vosotros, porque ya no vivimos bajo la ley, sino que vivimos bajo la gracia. Y esa es la gracia inmerecida, hermano. Esa es la salvación que Él ha depositado en nosotros. Dice, el Espíritu Santo ha depositado en nosotros. Por lo cual dice Pablo, asimismo dice, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Él estaba seguro, hermano, que aquel que a él le había creído es poderoso, que no lo iba a dejar solo, que no lo iba a dejar luchar solo, porque ningún apóstol pudo llegar al punto donde llegó, sino fue porque el poder de Dios estaba con ellos. Amén. Porque el poder de Dios iba con ellos, hermano. Se enfrentaban a reyes, le predicaban a reyes, porque el poder de Dios iba con ellos. Amén, así es. Y el poder de Dios no nos da un espíritu de cobardía, sino de poder, de fe, de dominio propio, hermanos. Usted puede dominarse, el pecado puede estar enfrente de usted, pero usted dice no al pecado, sí a Cristo. Sí, obedezco a Cristo, al pecado no lo obedezco. ¿Por qué? El pecado está delante de nosotros todos los días. Amén. El pecado nos asedia todos los días. Nuestros ojos, hermanos, dice que si nuestros ojos son buenos, todo nuestro cuerpo estará en luz. Pero si nuestros ojos es maligno, todo nuestro cuerpo estará en tinieblas. ¿Por qué? Porque la lámpara del cuerpo es el ojo. Si mi ojo es malo, mi lascivia viendo, codiciando, hermano, entonces mi ojo es maligno. Lo que hay en mi corazón no mora el bien, sino que solamente maldad, porque no retengo la palabra, no obedezco la palabra. Por eso el rey David le dijo, escribe la palabra en la tabla de mi corazón. ¿Ya le dijo usted también? Que escriba la palabra en la tabla de su corazón, para que cuando usted, hermano, sienta que no pueda, recuerde que la palabra del Padre está en su corazón. Y esa palabra le haga reconocer y le haga reflexionar que usted ya no vive por sus pensamientos, que usted ya no vive por sus sentimientos, sino que usted vive porque la palabra vive en ustedes, y la palabra es espíritu y es vida eterna, hermano. Aleluya, gloria a Cristo. La palabra es espíritu, y si usted tiene la palabra, tiene la vida. Y si usted tiene la palabra, tiene a Cristo, porque Cristo es la palabra. Pero el que no tiene la palabra, no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo, no tiene la palabra. Viceversa, el que tiene a Cristo tiene la palabra, porque Él es la palabra. Pero el que no tiene a Cristo no tiene la palabra. Si usted y yo, hermanos, hemos recibido la bondad, esa misericordia de nuestro Padre Celestial, ya, bendito sea Dios, hemos sido regenerados, cambiados de nuestra vana manera de vivir. Vivamos nuestra vida justa y piadosamente, como santos que profesan piedad, como santos que profesan que el Santo de Israel vive, mora, habita en nosotros. Amén, aleluya. Porque dice que ningún buen árbol produce malos frutos, ni un árbol malo produce buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Cuál es su fruto? ¿Qué fruto está dando? ¿Está dando espinas? ¿Está dando abrojos? No se recogen, dice, uvas de los espinos, ¿verdad? Ni de los abrojos se vendimian uvas. No se recogen uvas tampoco, ¿verdad? Entonces el árbol malo, aunque pueda aparentar, hermano, ser buen árbol, al tiempo de dar fruto, no da fruto, ¿verdad? Podemos ver que la cizaña y el trigo crecen juntos, se parecen, son igualitos, pero al tiempo de la siega Jesús dijo que se conoce el trigo por el fruto, ¿verdad?
Y se conoce la cizaña por el fruto. Entonces, por nuestro fruto somos conocidos si Cristo vive en nosotros o Cristo no vive en nosotros. Porque Cristo pone deseos en nosotros buenos, hermanos. ¿Qué deseos pone Cristo en usted? Orar, leer la palabra, hermanos, evangelizar, llevarle la palabra al incrédulo, al perdido, donde quiera que usted ande. Usted comparte la palabra, ¿por qué? Porque Cristo vive en usted y Cristo quiere salvar a aquella persona que está alrededor suyo y mío. Cristo quiere salvarlos, hermanos. Por eso dice que Él me salvó, dice, a los pecadores, vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo he sido salvado para poder hablar la salvación. Yo he sido salvo para poder llevar también lo que tengo. No puedo llevar, hermanos, sandía si no tengo sandía, ¿verdad? No puedo llevar uvas si no tengo uvas, ¿verdad? No puedo llevar salvación si no tengo conmigo salvación. No puedo compartir, hermano, lo que no tengo en mi vida con los demás. No puedo compartirlo, hermano, o sí podría. Compartir lo que no tengo, no puedo. Por eso hay que tener la salvación para compartir esa salvación. Hay que haber recibido misericordia para dar misericordia. Ser misericordiosos, así como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Así, seamos misericordiosos, dice la palabra. Vamos a leer Tito 3, 4 y 8. Dice así: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, miren lo que es maravilloso, los que han creído, ¿va? Esto no es para los que no han creído. Para los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. El que ha creído, ¿cuál es el mandato, el llamamiento? A ocuparse en cosas buenas. No ocuparse, hermanos, a lo que el mundo hace. No a seguir los vanos rudimentos del mundo, hermanos. Porque el mundo pasa y sus deseos. Pero nosotros ya no somos regidos por el mundo, sino que somos regidos, hermanos, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Por esta palabra somos regidos y somos dirigidos. Ya no nos dirige el mundo, hermanos. El mundo puede sacar cualquier cosa, cualquier moda, hermanos. Nosotros ya no. No vivimos para complacer a los hombres, sino que vivimos para complacer a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Porque, hermanos, Él nos ha llamado a santificación, a santidad, como predicamos el domingo pasado, ¿verdad? Antepasado, perdón. Nos ha llamado a santificación y nos llama, hermanos, a la obediencia. Amén, aleluya. A la obediencia. Dice que no somos salvos por las obras que nosotros hacemos, sino que nos ocupamos de buenas obras porque hemos recibido la vida eterna. Usted lo puede leer y más claro no lo dice, ¿verdad? Más claro no lo dice. No porque yo haga buenas obras estoy ganándome la salvación, sino porque lo que yo hago, lo hago porque el Padre Celestial me ha mandado, porque soy su hijo y le obedezco, porque estoy en su iglesia santa y ese cuerpo y Cristo, que es la cabeza, me dirige. Amén. Y donde Cristo va, ahí voy yo, porque Él es la cabeza. Él es la cabeza de mí. Él es la cabeza suya. Es la cabeza de cada uno, hermanos. Si Cristo, usted está en la iglesia de Cristo, usted va a ser dirigido por Cristo, no por un hombre, sino porque Jesucristo es la cabeza suya y mía. Somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, esto no se trata que usted diga que yo soy de la iglesia de Cristo. Esto se trata si usted está siguiendo la cabeza como cuerpo, o el cuerpo anda por allá y la cabeza anda por allá. Hermanos, ¿Cómo estamos viviendo?
La cabeza que es Cristo allá anda y nosotros allá en el mundo, hermanos, en nuestras lujurias, en nuestros vanos deseos. Donde Cristo anda, hermanos, si Cristo anda en usted, ahí anda la salvación, ¿verdad? Si Cristo anda en mí, ahí hay salvación, hermano. Donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, allí hay libertad. ¿Hay libertad en usted? ¿Anda con usted el Espíritu de Dios? Porque muchos dicen, donde está el Espíritu de Dios, y señalan el lugar, y por eso la gente se equivoca. El Espíritu de Dios no está encerrado en este lugar. El Espíritu de Dios ha querido morar en usted y en mí, hermano. Y donde yo voy, o donde usted va, allí va el Espíritu de Dios. Y hay libertad para hablar la palabra. Hay libertad, hermanos, para que Cristo alcance a los perdidos todavía. Hay libertad para hablar la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo lo hace libre. Cristo quita la vergüenza. Cristo lo hace hablar. Aunque sea tartamudo, Él lo envía, hermano. Aunque no pueda hablar, Él lo manda a hablar. Y Él lo capacita. ¿Se está dejando capacitar? ¿O está rehusando? ¿Cómo estamos? Así que, amados hermanos, ¿cómo estamos viviendo la vida? ¿Somos los pecadores salvados o seguimos muertos en delitos y pecados? ¿Hemos recibido la misericordia y la gracia o solamente decimos con nuestros labios? Profesamos conocerle y con nuestros hechos lo negamos. ¿Cómo estamos? Hermanos, si estamos en esa gracia, vamos a ver un ejemplo. Sigámosle, seamos obedientes. Vamos ahí, Mateo 9:9. Mateo 9:9 dice así. Mire cuando Él lo llama por su gracia. Cuando Él le dice, tú eres pecador, pero vente, yo te voy a limpiar. Vente, yo te voy a limpiar. Y cuando usted cree que Él lo ha limpiado, usted se limpia, ¿verdad? Usted se aparta porque le obedece, ¿sí o no? Pasando Jesús de allí, dice, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo este varón? Y se levantó y le siguió. Si ve la humildad, la obediencia. Y este era un pecador, ¿verdad? Y se miraban, dice. Y aconteció que estando él sentado a la mesa, en la casa, aquí dice, muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron con él, juntamente a la mesa, y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué vuestro maestro come con los publicanos y pecadores? Si ve, lo llamó para limpiarlo, ¿verdad? ¿Le está siguiendo para que lo limpie? ¿Lo estamos siguiendo para que nos limpie o seguimos siempre sucios? Seguimos siempre revolcándonos en la mentira. Seguimos siempre revolcándonos en el pecado. Hermanos, porque Pablo nos da ejemplo también, ¿verdad? Que dice que fue llamado por su gracia y por su misericordia para que él diera ejemplo a los que habían de creer. Diera ejemplo. Y ahí podemos ver, hermanos, este varón dice que se levantó, no le dijo dos veces, ¿verdad? Una vez le dijo, sígueme. Y se levantó, ¿y qué hizo? Le siguió. ¿Usted ya se levantó, hermanos, y le está siguiendo? Ya se levantó y dijo, me levanto de este lodo, me levanto de este pecado donde estoy, porque me está llamando. Y Él no lo llama para otra cosa, sino para limpiarlo primeramente, hermano. Todo aquel que Dios llama, lo limpia, lo purifica y después lo utiliza para la gloria y la honra de su nombre. Hermanos, procuremos acercarnos a Él para ser transformados y seguir en la obediencia por amor puro y no fingido. Amor puro y verdadero, porque hemos recibido su gracia, porque hemos recibido su amor. Amén. Porque hemos recibido su misericordia. Santo. Le amamos, dice la palabra, porque Él nos ha amado primero, no por nuestras propias obras. No nos acercamos a Él presentándonos holocausto, presentando, bendito sea Dios, holocaustos quemados, hermanos, ofrendas vanas y vacías, sacrificios que Él no recibe. Nos acercamos a Él porque Él nos ha llamado, porque Él nos ha llamado para limpiarnos y para que nosotros llevemos frutos.
No para que acercarnos y darles ofrendas. Dice que Él no quiere ofrendas ni sacrificios. Él quiere obediencia. Y no obediencia, cuando usted hace todo por obediencia, no es sacrificio, ¿verdad? Amén. Viene la oración, no viene renegando. Viene el culto, no reniega. ¿Por qué? Porque no es un sacrificio, es una obediencia. Pero aquel que hace un sacrificio, ay no, ¿para qué vine esta vigilia? Si esta vigilia, no hombre, todo mucho tarda predicando. Hermanos, no es un sacrificio para usted. Eso Dios no lo recibe. Todas vuestras cosas sean hechas en amor para Dios y no para los hombres. Porque del Señor recibiréis vuestra recompensa, no de los hombres. ¿Qué puedo darle yo? Puedo invitarle un plato de comida nada más, hermanos. Y eso Dios lo hace también. Porque Dios pone el querer y el hacer en mí. Por su buena voluntad. No porque yo quiera hacerlo. Todo viene de Dios. Todo proviene de Él y para Él. Para que le glorifiquemos, para que le exaltemos, hermanos. Procuremos acercarnos para que Él nos limpie. Procuremos hacer las cosas, hermanos. Si nos reunimos en oración, hagámoslo de corazón puro y sincero. Porque de otra manera, nuestras oraciones son trapos de inmundicia. No las reciben, no sirven. O si lo hacemos por contienda, orar por contienda, hay muchos que oran por otros para que les vaya mal, ¿verdad? Usted no sea de eso, hermano. Porque Cristo nunca haría eso. Usted Amén. Ponga siempre el ejemplo. ¿Será que Cristo oraría para que a él le pase algo malo? No, ¿verdad? Hermanos, hemos sido recibidos a misericordia. Sigamos en la obediencia. Mire qué maravilloso otro pasaje ahí. Lucas 19:3. Mire este varón cómo se le acerca y mire cómo es transformado. Lucas 19:3 en adelante. Voy a leer 2 versículos. Bendito sea Dios. Lucas 19:3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Dice el 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, por cuanto el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Se ha acercado a Jesús? ¿Ha querido verlo? Pero ha sido pequeño de estatura. ¿Ha corrido a Él? Y si usted ha corrido a Él, lo ha limpiado. Mire lo que hizo Jesús en este varón. Solo llegó allí, el corazón de aquel hombre fue transformado, fue cambiado. Era alguien, hermanos, que ponía más alto y cobraba más los impuestos y los ponía más arriba. Robaba, ¿verdad? Entonces ese ladrón se arrepintió, ese adúltero se arrepintió, ese fornicario se arrepintió y ya no siguió así. ¿Por qué? El que se acerca, hermanos, a aquel que le llama, recibe perdón de pecados. Amén. Recibe el perdón para salvación y vida eterna, y hay un cambio notable en esa persona. Hay un cambio, hermano, radical en esa persona. Por eso Pablo es un cambio que Cristo hace la transformación en él. Así es, amén. Cristo lo transforma, lo cambia, hermano. Tiene pensamientos diferentes. Cuando andaba sin Cristo, hermano, Pablo tenía pensamientos diferentes. Pero cuando Cristo llega, le cambia sus planes y sus pensamientos. De la misma manera nosotros, Él nos cambia los planes y los pensamientos. Ya los planes de nosotros no son de nosotros, sino que son los planes de Dios. Entonces ahí demostramos que hemos sido recibidos ¿a qué? A misericordia, que hemos alcanzado la gracia, que la salvación ha llegado a nuestra casa y que nuestra casa, hermanos, ya va a ser diferente. Casa, templo, nosotros, usted y yo, casa. A nuestra casa, nuestra morada. Si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos, dice Dios,
una casa no hecha de manos de hombre. Entonces, cuando se dice casa, usted, transformado. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Eso lo que simboliza, lo que significa. Porque hemos leído, ¿verdad?, que en Corintios dice que la casa somos nosotros, ¿verdad? ¿La cual casa somos? Nosotros. Si retenemos firme hasta el fin nuestra profesión. La casa es usted. ¿Está limpia su casa o todavía está sucia? ¿Sigue, hermano, en su rebeldía? ¿No quiere obedecer la palabra? ¿Seguimos en esa misma rebeldía como los del pueblo de Israel, que fueron incrédulos? Porque el que no obedece la palabra es un incrédulo. Lo escuchamos en Hebreos, sin necesidad que yo lo lea. Lo escuchamos en Hebreos, que el que no obedece, Dios lo toma como incrédulo, por no haber creído a la palabra del Padre. Bendito sea Dios. Entonces, hermanos, Dios demuestra ese amor. No dice los amo nunca. No dice, hey, los amo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Hizo. Entonces, ¿le estamos amando? ¿O solamente decimos, te amo, Señor? Y así. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y haciendo lo bueno, dice la palabra. Así que, hermanos, el amor verdadero es un hecho. El amor verdadero no son palabras. El amor verdadero es una acción. ¿A qué? A la obediencia de la palabra. Porque usted no puede obedecer otra cosa sino la palabra. Usted y yo no podemos obedecer otra cosa si no es la palabra. Lo que dice la palabra, yo lo voy a predicar, y el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que no, pues que no oiga. Tú háblales, le dijo al profeta, si te escuchan, bueno, si no, pues ya tú saliste de la responsabilidad. Salimos, hermanos, de las responsabilidades. Así que, hermanos, Él envió a su unigénito Hijo para que nosotros tengamos vida en Él, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque por un solo hombre, hermanos, vino esa salvación, esa gracia. Por un solo hombre entró el pecado, ¿verdad? Por un hombre entró el pecado, y por un hombre vino la salvación y la vida eterna. Vamos a leer un versículo ahí en Romanos 5, 8, 11. Romanos capítulo 5, versículo 8 al 11. Dice así la palabra y la voz de nuestro Padre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Cómo demuestra usted que ha recibido la reconciliación? El Hijo obedece al Padre, así como el Hijo, el unigénito, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ejemplo os he dado, dice la palabra, que nos ha dado ejemplo, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto no se trata de decir yo tengo a Cristo. Esto se trata de que usted, lo que usted dice, lo demuestre por sus frutos. Por eso Jesucristo dijo, ¿cómo dijo? Por lo que digan, los conocerán. No, ¿verdad que no dijo que por lo que digan? Por sus frutos los van a conocer, dice. Por sus frutos, fácilmente. Mucha gente dice, usted no puede conocer mi corazón, pero puedo conocer sus frutos. Soy hijo. Alguien que inspecciona, hermanos, en una finca. No, el árbol no le puede decir, ¿sabe qué? Usted no me puede decir qué árbol soy. Pero si está inspeccionando los frutos, ¿sabe qué árbol es?
El árbol bueno, dice, da buenos frutos. El árbol malo, hermanos, da malos frutos. El fruto que usted esté dando demuestra si hay salvación en usted o no hay. Pablo dijo, ocupados en vuestra salvación, ¿cómo? ¿Cómo? Con temor y temblor en toda nuestra manera de vivir. Amén. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Hermanos, aquí no nos podemos engañar a nosotros mismos, como dijo Santiago. Pero sed hacedores, dice, y no tan solamente oidores. ¿Por qué? Se engañan a ustedes mismos. Así, hermanos, nosotros podríamos engañarnos a nosotros mismos, pero a nuestro Padre Celestial nadie lo puede engañar. Porque Él conoce Aleluya. aún la intención. No ha salido la palabra de nuestros labios cuando Él ya la conoce, ya la sabe. Si sabemos, amados hermanos, que Él apareció para quitar nuestros pecados, y si lo hemos recibido, hermanos, en nuestras vidas, debemos de seguirle, debemos de caminar, debemos de andar, como dice la palabra allá en Juan 3:3, primera, que debemos de andar así como Él anduvo. Pero es imposible, dice la gente, ¿verdad? Debemos andar, dice, así como Él anduvo. Y si la Biblia lo dice, hermano, con Cristo todo es posible. Pero lo que pasa es que no tiene a Cristo. Ese es el problema. Que usted quiera hacerlo por su propia fuerza, por su propia fuerza. No va a poder, hermanos, ni siquiera doblar las rodillas para poder orar, hermanos. Ni siquiera va a tener el deseo de orar. Si Cristo no está en su vida, ni deseo de leer la palabra. ¿Por qué? Porque el hombre muerto, hermanos, en delitos y pecados, no tiene deseo de nada. El hombre que no ha sido recibido vida, hermanos, todavía está muerto así. No tiene ningún deseo. Los muertos no tienen deseo, ¿verdad? No. Ningún deseo tienen ellos. Así estamos nosotros. Si todavía Cristo no está en nosotros. Si Él no nos ha dado vida. Él ha venido para que tengamos vida, hermano. Y la tengamos en abundancia. A salvarnos. Pero el problema es que usted está hablando, es como que Lázaro le hubiera dicho: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Yo sigo aquí muerto. Él, cuando escuchó, dijo: Lázaro, Lázaro. Se levantó: ven fuera. Pero si Lázaro le hubiera dicho: no, pues yo sigo durmiendo aquí. Sigue muerto en delitos y en pecado. Dijo, como dijo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Se levantó, estaba muerto, ¿verdad? Es un ejemplo cómo estamos nosotros, nuestra vida espiritual. Muertos, que si esa voz no atendemos a ese llamado, seguiremos muertos, seguiremos tirados, seguiremos en delitos y en pecados muertos, hermanos. Si no atendemos el llamado, si no obedecemos la palabra, ¿sí o no? ¿Obedeció o no obedeció el llamado? Cuando le dijo: Lázaro, Lázaro, ven fuera, ¿sí o no? ¿Qué dice la palabra? ¿Si salió o no salió de donde estaba? Salió, hermano. ¿Por qué? Porque él atendió el llamado, escuchó la voz que le hablaba. Y esa voz tiene poder cuando usted la escucha, cuando usted la obedece, tiene poder. Pero cuando esa palabra usted la escucha y usted sigue, no tiene poder, hermano. No hay poder. ¿Por qué? Porque dice que no hacía milagros por la incredulidad de ellos. Jesús no hacía milagros en ese lugar porque no había gente que creía. Por eso, no es que Jesús no podía hacer milagros, sino por la incredulidad. Y lo mismo estamos hoy en día. Por la incredulidad muchos están muertos de sus delitos y pecados. Porque escuchan la voz, pero no atienden la voz. No obedecen a esa voz, hermano. No salen como salió Lázaro de allí. Él vino a salvar a los pecadores, hermanos, de los cuales yo soy el primero. Y si usted no, hermanos, le está llamando, Jesucristo le llama que obedezca y usted no lo obedece, usted va a seguir muerto en sus delitos y en sus pecados. Va a seguir ahí. ¿Por qué? Porque no quiere atender el llamado. No quiere escuchar la voz que le llama y que le diga: venga, quiero limpiarlo. Y cuando somos limpios, hermanos,
nos seguimos santificando. El que es puro, dice, purifíquese más, ¿verdad? El que es impuro, pues siga su inmundicia. Bendito sea Dios. Tenemos que compartir la palabra, hermanos, el evangelio, porque sabemos que aquel que atiende la voz, aquel que escucha la voz y la atiende y atiende el llamado, recobra vida. Y sale, viene, le quitan sus vestiduras viejas, ¿verdad? Y lo bañan y le ponen vestiduras nuevas, ¿verdad? Aquel que está sucio, hermano, cuando llega a Cristo, lo libera, lo restaura y luego lo hace una nueva criatura. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, algo diferente a lo que era. Podemos ver cuando salió ese varón hediondo, apestoso a muerto, así apestamos nosotros cuando estamos muertos en delitos y pecados, ¿sí o no? Lo que pasa es que no olemos, no nos podemos oler porque nuestra muerte es espiritual. Podemos ver, hermanos, la transformación también que Dios hace en aquellos pecadores, hermanos, que están poseídos por demonios. Tenemos al gadareno. Mire la transformación, solo mire. Dice la palabra de Dios que llegó a Gadara y había un hombre que estaba allí poseído por demonios. Cuando él estaba poseído de demonios, y eso era mucho, dice, ¿verdad? Porque le dijo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Legión, dijo, porque somos muchos. Entonces vemos la transformación que Cristo, cuando llega a ese lugar, Cristo cambia, hermano. Cristo libera a ese varón. Ese varón andaba desnudo, hermano. Y después podemos ver el cambio. Así hay muchos hermanos en el mundo que andan queriendo enseñar todo, ¿verdad? Pero cuando vienen a Cristo, son cambiados, ¿verdad? Cristo los restaura y Cristo los viste. Dice que después aquel varón fue vestido con vestiduras buenas. ¿Quién le dio la vestidura? No dice la palabra, pero dice que fue vestido, ¿verdad? Después de andar desnudo, hermanos. Sin vergüenza. El que no tiene a Cristo no tiene vergüenza, hermano. Pierde toda la vergüenza, ¿sí o no? Pero cuando viene a Cristo, hermanos, dice, tienes que cambiarte. Póngale esta vestidura. Y Él se la pone. Se viste como el Padre lo manda que se vista, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando llega a Cristo, cambia, transforma. Pero si no ha llegado Cristo, todavía sigue muerto. Último versículo y terminamos. Porque por medio de Cristo se nos anuncia el Evangelio, el perdón de pecados. Hechos 13, 38 y 41 y terminamos. Hechos 13, 38 al 41. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Quién es justificado? Dice, todo aquel que cree. Y ya vimos el que cree que hace, ¿verdad? Maravilloso es nuestro Padre. El que cree que hace, obedece. El que no cree, no obedece. Entonces, el que ha creído, obedece la palabra. El que no ha creído, no obedece la palabra, hermanos. Así de fácil. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Así que, hermanos, el que cree, la salvación es, dice, para todo aquel que cree, y el que cree obedece. El que cree que ha sido restablecido y que ha sido liberado, sigue en libertad, porque Cristo lo ha libertado de la esclavitud del pecado. Cristo, si aquel que cree que ha recibido a Jesucristo y era un adúltero, deja el adulterio porque ha creído que Cristo
lo ha transformado. Aquel que era marihuanero y se ha creído que Cristo ha llegado a su vida y lo ha cambiado, deja la marihuana, deja el alcohol. ¿Por qué? Porque no es por sus propias fuerzas, sino porque Cristo ha llegado a esa vida por la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Así que, hermanos, esto ha sido todo. Esperamos que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros.